México bajo Claudia Sheinbaum, liderazgo propio o bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al periodista mexicano y analista internacional político Julián Andrade. Vamos a analizar el primer año de la presidenta mexicana en el poder del país norteño. ¿Qué ha hecho igual? ¿Qué ha hecho diferente? ¿Qué cambios han ocurrido y qué no? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a este canal y dejen sus mensajes. Comencemos el debate. Hacemos ahora el contacto con México. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Julián, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Igual un gusto, como siempre, estar con ustedes, Alejandra. ¿Cómo evaluás este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum al frente de la presidencia de México? Bueno, lo primero que hay que decir es que en este primer año la presidenta de la República llega con una alta aprobación según las encuestas, las mediciones sobre cómo la gente ve a la propia presidenta. Eh, tiene, tienen este tramo ya de final del primer año, a la vez que enfrentar diversos desafíos que tienen que ver inclusive con sus acuerdos o desacuerdos con el gobierno anterior, pero digamos que en un primer balance a la presidenta le han ido saliendo las cosas como ella, ella tenía previsto en lo que respecta a al avance de las reformas que vienen anunciadas desde el gobierno del presidente López Obrador. Otras cuestiones son la relación con Estados Unidos, que en estos momentos, como para cualquier país del mundo, es impredecible, y los desafíos en seguridad, que es uno de los temas más complejos para México. ¿Qué destacarías como uno de sus principales logros en este primer periodo? Lo pondría como logro, no quiero decir yo que lo vea positivo. Uh-huh. Uno de sus principales logros es que logró llevar a cabo la reforma judicial, es decir, en este momento el grupo en el poder tiene una integración de la Suprema Corte en la que no va a haber oposición alguna a las determinaciones del propio poder. La mitad de los jueces en México fueron sustituidos de algún modo por una elección por voto popular, y va avanzando la propuesta de reforma electoral que puede terminar por debilitar aún más a la democracia mexicana. Es decir, pero son iniciativas que, si bien iniciaron en el gobierno del presidente López Obrador, ella las hizo suyas y son parte de un proyecto político que en ese aspecto no muestra fisuras, lo muestra en otros, ¿no? Pero en ese no. Entonces, digo, le salió bien eso porque ahí está, veremos cómo le sale al país. Y por otro lado, la relación con Estados Unidos, si bien México también ha sufrido, como todos los países, los aranceles, la situación con México ha sido menos dura por el momento, aunque tendrá que iniciar ya pronto, en unos meses, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y ahí veremos cómo nos va. Además de que la relación de Estados Unidos está sujeta al cumplimiento de exigencias del presidente Trump, sobre todo relacionadas con la seguridad y con este alejamiento que él quiere que haya con China, que se van cumpliendo ah, prácticamente al pie de la letra, ¿no? Entonces hay que esperar para ver cómo transita esta carretera. Uh-huh. Julián, ¿y cómo está percibiendo la población las medidas económicas de su gobierno? ¿Han respondido a las expectativas de estabilidad y crecimiento que se esperaban para esta altura del año? Yo creo que la gente en particular, lo muestran las encuestas, está tranquila porque además las transferencias de dinero en efectivo siguen funcionando y lo seguirán haciendo. Eh,
al menos en los próximos años, aunque hay un horizonte al que evidentemente se va a llegar si no hay una reforma fiscal en el que se puede ya comprometer estos recursos. Pero bueno, la gente tiene más dinero en la bolsa, ¿no? Y para la gente esto es importante, es decir, se piensa cómo se vive, ¿no? No creo que haya una gran reflexión sobre lo que puede ocurrir en los próximos años, ¿no? Creo que en este momento eh, hay estabilidad económica, el secretario de Hacienda actual lo ha actuado, ha funcionado, las presiones que vienen en la economía mexicana, sobre todo, insisto, por el alto costo de los programas sociales, pues tendrán que resolverse en algún momento, ¿no? Pero ahora esto no es preocupación de la gente, ni mucho menos, ¿no? Ujú. Julián, mencionabas la relación de México con Estados Unidos, pero ¿cómo influye el perfil de Sheinbaum más académico y técnico en la proyección de México en el exterior? Bueno, yo creo que influye en que la presidenta ha sido cuidadosa, no actúa por impulsos como lo hacía su antecesor, ha sabido leer bien al presidente Trump, no confrontándose con él cuando injuria a México, sino más bien tratando de que las medidas que decreta el presidente de Estados Unidos no sean tan dañinas para el país. Creo que aquí lo que fortalece a la presidenta, aparte de su formación académica, es que es una política que sabe jugar en el terreno, es decir, sabe de las virtudes de no enojarse, de no caer en el juego de Trump. Y ojo, no porque el presidente López Obrador no hubiera caído en sus juegos. El presidente López Obrador fue un gran aliado de Donald Trump. Donald Trump le sirvió a esta escalada populista en México como pocos gobiernos en el extranjero. El asunto es que Donald Trump no tenía el poder que tiene ahora, ¿no? Ujú, Tenía controles, además, solo fue una pequeña porción de su primer mandato la que México tuvo que enfrentar, pero, pero ahora que es una realidad, creo que la presidenta lo ha sabido llevar con prudencia y con categoría, ¿no? No esquinándose ahí donde le gusta a Trump poner a cualquier personaje que negocia con él, ¿no? logró entonces Sheinbaum, no solo con este tema de Estados Unidos y la relación con Donald Trump, eh, independizar su liderazgo y dejar de estar a la sombra de Andrés Manuel López Obrador. No, no del todo, ¿no? Ujú, Si hiciéramos una diferencia, vuelvo a lo que señalaba al principio. En términos de proyecto político, es decir, de cambio de régimen, de salir de la democracia liberal, que es uno de los objetivos de quienes ahora gobiernan para ir a otro modelo, en eso hay una convergencia absoluta. Son parte de un mismo proyecto y yo diría que la presidenta está todavía más convencida que el expresidente de que esa es la ruta, porque ellos ven a las últimas tres décadas de democracia en México como una falacia. Donde hay grandes diferencias es en el tema de la seguridad, aunque no se acepte discursivamente. Es decir, y lo platicamos a lo largo del tiempo, sí. Alejandra, aquella política tan desastrosa de abrazos, no balazos, dejó de existir en México. En México ahora hay una política de seguridad que confronta al crimen organizado y que está alineada, por supuesto, a las exigencias de Estados Unidos, pero que también está significando algo que es importante, y que es que estos grupos de la criminalidad no se sigan fortaleciendo como se fortalecieron en el gobierno de López Obrador. Ahí sí hay una distancia y puede haber otra, no sabemos cómo se va a resolver, pero se tiene que resolver en el desgaste de estos liderazgos que impuso López Obrador con su modelo de designación de candidato de Morena, como son Adán López Hernández, el corredor de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, el de la Cámara, o Fernández Noroña, ¿no? Que Ujú. están desgastados. El corredor de Morena en el Senado enfrenta ya graves acusaciones y sospechas sobre su propia riqueza, y creo que ahí sí puede venir un distanciamiento
No sé si entre el expresidente López Obrador y la presidenta, pero sí entre estos grupos que conforman este mosaico tan complejo que es Morena, ¿no? ¿Y cómo lleva la presidenta la relación con el Congreso y con los gobernadores? Pues con el Congreso la lleva en términos generales bien, aunque no siempre le hacen del todo caso. Ahora a ella le sirve que el coordinador de Morena en el Senado esté en un desgaste tan evidente que reduce su margen de operación, aunque no lo han podido quitar, y él insiste en que él no se va a ir porque lo nombraron sus compañeros, y algo similar ocurre en la Cámara. Pero digamos que las propuestas de la presidenta transitan sin mayor problema, Alejandra. ¿Y qué balance se hace del manejo de programas sociales y de la política energética? De los programas sociales creo que hay un consenso amplio en que son necesarios. La discusión quizá está en qué tanto va a resistir la carga presupuestaria, la universalidad Ujú. de las entregas de dinero, es decir, los programas sociales, cuando no están enfocados en las poblaciones que más lo requieren, terminan por fortalecer a los sectores de mayor ingreso. Es decir, en México, un adulto mayor en pobreza recibe la misma pensión que uno de los hombres más ricos del mundo. Esto puede terminar por complicarse, pero digamos que no hay ninguna fuerza política que se atreva a decir que ahí debe haber un cambio. En cuanto a la política energética, hay críticas severas, sobre todo en la oposición, por, por cómo está Pemex, por la cantidad de recursos que se han invertido para que sortee sus propias deudas, pero digamos que también en la inversión público-privada se ha flexibilizado la posición de la presidenta Sheinbaum y ha abierto espacios a negocios y a valoraciones distintas, pero bueno, Pemex sigue siendo un foco rojo con una deuda muy alta, aunque el gobierno actual dice que lo está resolviendo, Alejandra. Siguiendo un poco la línea de lo que venís hablando, ¿qué otros desafíos y sobre todo urgentes tiene por delante la presidenta para el segundo año de gobierno? Bueno, yo creo que los desafíos son los que señalamos. El más grande sigue siendo el de seguridad. México es uno de los países más violentos del mundo. Aquí mueren alrededor de 60 o 70 personas al día, más allá de discusiones un poco bizantinas sobre si bajó o no bajó, es un drama de carácter social eh, bastante profundo, ¿no? Eh, Creo yo que ahí se están tomando medidas que intentan corregir la situación, aunque, como dicen diversos analistas, también va a pegar en las complicidades que hay dentro de su propio partido con los criminales. Algunas de ellas las muestra la prensa de modo cotidiano, otras se pudieron ver en esta revelación sobre el fraude fiscal con combustibles, el Ujú. huachicol fiscal que aquí le llamamos, que Sí. ocurrió desde por altos mandos de la Secretaría de la Marina, es decir, eh, tiene una esfera política que no le va a ser sencilla a la presidenta de la República. Y por otro lado, también la de culminar su iniciativa de reforma política, porque digamos que si bien toda la oposición está en contra, dentro de su propio grupo, los partidos aliados a Morena también la ven con desconfianza, sobre todo en lo que respecta a terminar con la representación proporcional, que a partidos pequeños, tú sabes, Alejandra, pues los saca prácticamente del juego político y electoral. Entonces no sabemos si sus aliados la van a respaldar, no sabemos hasta dónde puede llegar, aunque por el momento tiene la fuerza suficiente
para volver, no sé si para volver, porque no se puede volver, para generar una ley electoral muy distinta de la que tenemos ahora y que rompería con esta continuidad de al menos 30 años de reformas democráticas en México. Pero bueno, ese es un desafío que ella se puso y además está excluida la oposición de cualquier tipo de discusión, ¿no? No, no es un tema en el que ellos, quienes están en el poder, quieran escuchar voces que no sean las de ellos mismos. Entonces, hay que esperar a ver cómo sale eso, Alejandra. Julián Andrade, periodista mexicano, analista internacional. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Alejandra, un gusto como siempre. Enfoque. Geopolítica. Allí teníamos entonces la entrevista a Julián Andrade, analizando el primer año de Claudia Sheinbaum en la presidencia de México. Hay muchos desafíos. ¿Cómo lo ven ustedes? Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios. Iniciemos el debate, analicemos lo que ocurre y, ¿por qué no?, desafiemos al mundo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.